Oasis Nandayure Jicaral presenta su programa Servicio Virtual de Estudio Bíblico. Un programa para toda persona que tiene hambre de saber sobre las doctrinas centrales de la Biblia con mayor profundidad. Dirigido por los pastores Arturo y Marianela y sus invitados. Quédate con nosotros. Nuestro deseo es que seas edificado. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Saludos cordiales, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Saludos cordiales, amada iglesia Oasis Nandayure, Oasis Jicaral y muy pronto Oasis Santa Cruz. Así que gracias por acompañarnos en esta hermosa noche de enseñanzas en el cual vamos a estar tratando temas que nos edifican para el día a día. Quiero presentar y agradecer a estos compañeros de milicia que se encuentran uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Quiero darle la bienvenida a mi hermano José Vallejos y a mi hermano Abdón. Muy buenas noches para los dos. Muy buenas noches. Gracias, hermano Leo, Abdón. Gracias. Es un honor para nosotros en esta noche, hoy jueves de doctrina, compartir con la amada iglesia Nandayure, amada iglesia de Jicaral y también próximamente Oasis Santa Cruz. Importante, Leo, hacer mención ya de Oasis Santa Cruz. En esta noche, como decía anteriormente, noche de estudio bíblico y hoy un tema sumamente importante en el cual todos y cada uno de nosotros vamos a salir edificados. Buenas noches, amada iglesia Oasis Nandayure Jicaral y próximamente Santa Cruz. Qué privilegio nos da el Señor en esta noche a los compañeros, a Leo, José y a este servidor, el poder compartir con cada uno de ustedes y que nos honren con que se conecten a este estudio que es muy importante para el saber de los dones espirituales, hoy propiamente el don de profecía. Y Dios primero que cada uno tome su cuaderno, tome su lápiz, porque es muy importante el poder tener un bosquejo de lo que se comparte en cada culto virtual. Así es que agradecido con cada uno de ustedes por el acompañamiento que nos da y gracias. Bueno, aquí también pasamos a saludar a todas esas personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Y en esta ocasión, pues aquí vemos saludo especial ahí a doña Marta Iris Mayorga, que nos está siguiendo. Agradecemos muchísimo por acompañarnos. También a doña Iliana Reyes Vázquez, a mi amadísima esposa. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Quizás ahí Josito, saludos a algunos de los que nos están acompañando en esta noche. Claro que sí, a mi lady, qué fiel que es, ella siempre se conecta con nosotros. Mi lady, se me perdieron los otros. Mi lady, también Carlitos Aguirre, el evangelista, es un fiel seguidor de estas enseñanzas. Mi hermano Roger, un saludo muy cordial, mi hermanito, allá donde usted se encuentra. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Un saludo muy especial para Miguelito, Marta Gabriela, Aurea Fernández, Mari Hop y María Martínez, Juan José Castro desde Camaronal de Jicaral. Y ahí está Mayelita conectada, Juan Pérez y ahí está también, la hermana Jennifer, sí, que es una de las maestras que también va a venir a compartir en algún momento de estos jueves de enseñanza. Así que estamos
contentos y agradecidos porque usted está en casa, y les pido el que ustedes puedan irse preparando con su lápiz, con su agenda, con todo lo que usted tenga ahí para tomar apuntes. Así que vamos a hablar en este jueves de enseñanza, vamos a estar tratando o hablando del tema importantísimo que es el don de la profecía. Es un tema que se las trae, es un tema muy amplio, pero antes de entrar en materia de lo que es esta enseñanza del día de hoy, quiero recordarles el que en la enseñanza pasada se estuvo hablando sobre los dones, y quiero hacer un pequeño repaso de los dones espirituales. Hemos hablado y hemos dicho que los dones espirituales son bendiciones, son capacidades que Dios da a sus hijos. Y ojo, aquí hago la primera paradita y dice que son bendiciones que Dios da a sus hijos, compañeros. Va, qué tremendo. Entonces, aquí entra algo importante para que esos dones empiecen a funcionar. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. Entonces, para que esos dones empiecen a fluir y para que empiecen a bendecirnos, tenemos que ser llamados hijos de Dios. Y para ser llamados hijos tenemos que haberle creído y recibido. Así que al final de toda esta enseñanza, si usted por primera vez nos está acompañando, vamos a invitarlo para que usted invite al Señor, ser su Señor y Salvador, a como le es para nosotros que estamos acá. Entonces, quiero ir mencionando, ¿verdad? El que los dones son regalos, son capacidades que nos edifican, que son para ayudarnos a la iglesia que somos todos nosotros, ustedes que están en casa, nosotros que estamos acá. Entonces, los dones vienen para fortalecer la iglesia, el cual necesita de tantos dones que existen, que son muchísimos, compañeros. Leo, pero mira que muy importante es algo que se tocó en la lección anterior. Okay. ¿Cómo descubrir el don que usted tiene? ¿Cómo descubrirlo? Bueno, mírate que en este caso, si yo quiero descubrir cuál es mi don, bueno, debo de, como quien dice, practicarlo. Porque si yo no lo practico, entonces no puedo descubrir cuál es el don que yo tengo. Entonces, Leo, ¿cómo sabe usted que usted tiene el don de profecía? Tengo que practicarlo. Si no lo practico, no me voy a dar cuenta que verdaderamente ese don está fluyendo. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son qué habilidad especial hay en ti? Y muy importante también es conversar con aquellas personas que ya tienen un don, para que así ellas te pueden guiar en el don que usted más se está manifestando. Entonces, muy importante es cómo descubrir ese don. ¿Cómo descubrirlo? Entonces, poniéndolo en práctica, pero además de eso es conversar con aquellas personas que ya tienen un don, para que así ellas te puedan guiar. Qué importante es cuando hablamos de diversidad y unidad de los dones, porque dice bien 1 Corintios 12:4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Qué increíble eso es súper importante, porque es lo que hablábamos, ¿verdad? Todos estos dones se manifiestan para fortalecer la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? No sé si tenía que aportar algo más en base a eso, don Abdón. Sí, dice que ahí mismo en 1 Corintios 12:8 dice: pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua,
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, no es así colectivo, dice individualmente. Así es, también puedo aportar que a través de los dones que nos da el Espíritu Santo, esos nos van a nosotros a guiar, nos van a servir de consuelo, nos van a animar, pero también nos van a enseñar. Vea la importancia que tiene que ver lo que son la manifestación de los dones para la iglesia, porque aquí habla que unos van a venir a consolarnos, otros van a venir a ser guía, o sea, viene el don de consejo, ¿verdad? El de consuelo es el que viene, pues, en momentos de dificultad, viene a ayudarnos para poder salir adelante por esa situación. También nos viene a enseñar. Estos dones nos ayudan a caminar verdaderamente como el Señor quiere que caminemos. En palabras muy sencillas nos vienen a decir cómo debemos de nosotros caminar como el Señor caminó cuando estuvo acá. Ahí se habla también de la iglesia, cuerpo de Cristo. Tenemos en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, a esto se refiere cuando, por ejemplo, en la iglesia hay diferentes áreas. Hay servidores en música, en alabanza, en servicio de cada culto. Entonces, vean lo que dice ahí, que todos, dicen, hay diferentes miembros, pero no todos miembros del cuerpo, aunque sean muchos, constituyen un solo cuerpo, y así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos funcionan, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Exactamente, aquí también podemos decir de que los dones espirituales van a impedir de que se nos engañen algunas doctrinas, sí, que en estos tiempos hay de todo. Hay gente que habla, que dice que por tanto dinero yo puedo decirte qué es lo que está aconteciendo, yo te puedo decir que algo va a pasar. Entonces utilizan falsas doctrinas para desviarnos de lo que el Señor nos está diciendo a través de los dones. Entonces, ¿qué debemos de nosotros experimentar cuando anhelamos esos dones? No debemos de ser de un espíritu egoísta, porque sabemos que esos dones no van a ser para edificarme a mí solamente, sino que debemos de utilizarlos para edificación de todos. ¿Por qué? Porque ese que nos está dando ese don, nos lo está dando con el fin de que nosotros lo podamos utilizar para el servicio. Entonces vea lo que dice en 1 Corintios 14:10. Dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, dice, procuren, dígalo una vez conmigo ahí, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Es ahí lo que hace un momento mi hermano Abdón nos comparte, que nosotros debemos anhelar aquellos dones que nosotros estamos precisando acá, ¿verdad? Entonces, eso nos va a identificar y nos va a ayudar muchísimo para poder salir adelante para lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer acá. Sí, al menos, perdón, Leo, al menos en esta otra versión de la nueva traducción viviente, esta última parte dice, procuren que fortalezcan, o sea, que sea para fortalecer a la iglesia, ¿verdad? Muy importante eso, para fortalecer el cuerpo de Cristo.
todo en general, no para que yo sea beneficiado, como dijo usted anteriormente, sino para fortalecer en sí al cuerpo de Cristo. Ellos son los que se van a beneficiar con ese don que el Espíritu Santo me da a mí. Aquí tengo otra versión que quiero compartirles y una versión de Nueva Traducción Viviente. Bueno, es casi muy parecida a lo que mi hermano José decía. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Pero dice, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que ofrecerán a toda la iglesia. O sea, aquí tenemos que ser sabios también, ¿verdad? Tenemos que ser sabios de saber cuáles son esos dones que estamos precisando en la iglesia. Y es bueno que haya diversidad de ellos, ¿verdad? Por eso es importantísimo el que podamos nosotros anhelar y que no seamos egoístas, sino que nos alegremos cuando haya alguno en la iglesia que está fluyendo en uno de estos dones, porque esto va a bendecirnos a todos, ¿verdad? Va a bendecirnos a todos. Amén. Hablando también un poco más sobre los dones, José, dice, bueno, ahí sígalo usted, Josito. 1 Corintios 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. No debemos ignorar los dones, ¿verdad? Exacto. Y eso es una recomendación que se da para la iglesia base Nandayure solamente. No, para todas las iglesias, ¿verdad? Eso es algo que desgraciadamente en muchas iglesias se da, la ignorancia acerca de los dones espirituales. Si nosotros, digamos, ponemos especial atención acerca del fluir de los dones espirituales, la iglesia va a crecer, la iglesia va a ser edificada, ¿verdad? Porque eso es el fin, el objetivo de los dones, edificar la iglesia. Voy a leerlo nuevamente. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, en otra versión dice cuando eran gentiles, que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, que eso es esa acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da como regalos los dones. Y yo no puedo decir que Jesús es anatema si no es por el Espíritu Santo. Y tampoco puedo decir que Jesús es el Señor si no es el Espíritu Santo quien me da esa revelación. Así es, exactamente. Dice que también hay diversidad y unidad de los dones, don Abdón. Sí, hablaba también, dice que en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, habíamos hablado de que así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también en Cristo. Hay algo muy importante que dice que porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y cuando vemos la unidad de la iglesia, debe enfocarse en que hay diversos grupos para el bienestar, para el crecimiento. ¿Quién dirige esos grupos? Tenemos un cabeza, que es en la iglesia el pastor, y a través de ese pastor se dan los lineamientos para que la iglesia crezca. Pero ¿cómo crece?
Cuando el Espíritu Santo le da ciertos dones a los miembros para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el creyente se enfoque por el buen camino. Vea lo escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da el don de la manifestación del Espíritu para el bien común, ¿verdad? O sea, esto, ¿qué me está diciendo esto a mí? Bueno, que en la iglesia esto nos da de la diversidad y la unidad en la iglesia, ¿entiende? O sea, la diversidad y la unidad de los dones da a la iglesia precisamente esa condición diversa y única, y unidad. ¿Por qué diversa? Bueno, porque imagínate que no todos podemos estar en el área de servidores, por ejemplo. No todos podemos estar en el área de formación, que es precisamente a la que yo pertenezco. No todos pueden estar en el área de sonido. ¿Entiendes? Entonces, pero que todos son importantes. Tanto digamos, el que está en el área de servidores, como el que está en el área de sonido o en el área de formación, todos son importantes para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y qué nos da esto? Pero a la vez nos da unidad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde provienen todos ellos? De uno mismo. De uno mismo, y es el Espíritu Santo. Así es, exactamente. Hay diversidad y la iglesia como cuerpo de Cristo es la que se nutre, es la que es bendecida a través del funcionamiento y la operación de todos estos dones. Qué maravilloso saber que, digamos, cuando una iglesia está avivada y esos dones florecen, entonces va a caminar una iglesia muy fortalecida, va a ser pero muy bendecida, porque está cumpliendo lo que la palabra nos enseña. La palabra nos guía, nos enseña y nos viene en momentos específicos a consolarnos también. Entonces aquí vemos, José, donde ya hay diferentes tipos y diversidades de dones, ¿verdad? Voy a decirle esto, Leo. Veámoslo así. Usted es pastor, ¿verdad? Amén. Usted es pastor. Mi hermano Abdón, usted está en el área de consolidación. Yo estoy en el área de formación. Leo, aquí tenemos lo que es la diversidad. Ok, yo no puedo decir que en la iglesia el área más importante es el área de formación. No puede decir Leo, o no puede decir nuestro pastor, no, que el pastor es el más importante. No. ¿Por qué? Todos, es lo que nos está diciendo este pasaje, todos somos importantes. Claro. No porque yo soy el pastor, yo soy el más importante. No porque yo soy del área de formación, que voy a discipular los que vienen del encuentro, yo soy más importante. No. Aquí, para edificar el cuerpo de Cristo, todos y cada uno de los miembros somos de suma importancia. Exactamente, todos somos un complemento que Amén. Necesitamos uno del otro. ¿Para qué? Amén. Para que esto fluya, para que avance. Así y es. eso es verdaderamente maravilloso. Así que vamos a saludar para aquellos que ya llevamos 25 minutos casi de programa, y queremos saludar a aquellos que se vienen conectando. Vamos a ver a quienes vemos por acá. Aquí vemos a don Enrique Miranda. Bendiciones, mis hermanos, muy bueno. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos. También vemos aquí a doña Isabel Rodríguez, dice bendiciones. Muchísimas gracias. Ahí vemos al legendario Guillermo Cordero.
Un abrazo para ese hombre grande del Señor, a mi hermano Memo. Un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Memito. Y bueno, ahí hay más gente que ustedes pueden también saludar, compañeros. Mi hermana Mayra Cecilia, muy fiel a estos jueves. Lo mismo Mainia. Un saludo para estas mujeres fieles a los jueves, al jueves de enseñanza. Tenemos ahí. Mi hermana Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, esta mujer, ella es también una fiel seguidora de estas enseñanzas de los jueves. Un saludo pero muy especial para ella. Tenemos a Cristina también y Mariela Morales, que dice que lo está viendo, que importante es poder contar con ese acompañamiento. Desde Jicaral tenemos a Lindsay Denise Villalobos. También nos acompaña en esta noche, que es titular, doña Cristina Calvo. Doña Cristina no se falla una enseñanza, y qué bueno. Pero también aquí hay un verso que nos comparte uno de los de la manada de las águilas, que es el compañero Roger Suárez. Dice en 1 Corintios 14:39 y verso 40, y lo leo para todos ustedes. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no pidáis hablar de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, muy bien. Así que vamos avanzando. Yo creo que aquí estamos concluyendo así de forma muy rápida lo que fue la lección anterior, que se habló sobre lo que son los dones. Así que vamos a pasar un hermoso tiempo de alabanza para entrar en el tema que tenemos para este jueves de enseñanza. Vamos a glorificarle en esta mañana todos juntos. Aleluya. Vamos con esas palmas. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabo.
de perder. Oh, oh, Él dijo que Él es la luz, Él es el camino, la vida y la verdad. Venció. Esto hay que cantarlo fuerte. Cristo venció. Él venció. Venció al diablo en la cruz. Oh, oh, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti, solo a ti, Señor, por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre. Hay que celebrar, hay que alabarlo. Gracias, Señor. Estamos de júbilo en esta mañana. Vamos fuerte para el Rey, esas palmas. Bueno, después de este hermoso tiempo de alabanza, vamos a entrar en el tema que nos corresponde este jueves de enseñanza, y les habíamos dicho que era un tema que se las trae, es el don de la profecía. Así que aliste su lápiz, su agenda, y antes de entrar en este tema, yo quiero hacer un paréntesis, compañeros. Quiero hacer una explicación referente a lo que es el don de la profecía y el llamado de profeta. Y usted dirá, pero ¿cómo? Habla de lo mismo. Puede hablar de lo mismo, pero son cosas diferentes. Y voy a comenzarle diciendo que el don de la profecía es un don del Espíritu Santo para el creyente, para el servicio del cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 14, 4 y 5. La palabra nos dice así, dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, al menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero bueno, aquí hay algo importantísimo. Esto sobre el don de la profecía es algo que viene a bendecir a los demás ministerios que se ejercen en la iglesia. Es un don o es una habilidad que Dios nos da a ciertos miembros de la iglesia, pero tiene que venir acompañadísimo de algo importante, compañeros, de la fe. Si fe no existe, no hay nada. En Hebreos 11:7 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para que este don fluya, tiene que venir acompañado de la fe. Amén, amén. Así es, Leo. Y también para reforzar eso que usted está diciendo, en Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, es muy importante la fe para poder ejercer ese don de profecía que usted está mencionando antes. Ahora venimos a hacer la diferencia con el don de profeta. Okay. Dice que el don de profeta es un ministerio, pero es equipado por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que trae una maleta cargado para que se pueda ejercer. ¿Y cómo es eso?
Es un don espiritual que Cristo lo da a la iglesia para edificación también. Vea lo que dice en Efesios 4:11. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decirnos que el profeta, a través de su ministerio, habla de los planes de Dios a la iglesia y pone los fundamentos de la iglesia según el Espíritu le revela y manifiesta el mensaje para la edificación que en ese momento están ahí. Sí, Leo, vieras que interesante que es iglesia. Quiero que presten atención en cuanto a esto. El don de lenguas. El don de lenguas dice que en la iglesia debe haber alguien que interprete las lenguas. Porque si no lo hay, entonces queda como cuando al principio usted se estaba hablando, es como que si hablase una lengua extraña. Sobre los idiomas. Exactamente, entonces ni me voy a dar a entender, ni el que habla tampoco se va a estar entendido. Entonces, el don de lenguas es importante también, además que el de profecía. Pero veamos qué dice en el versículo 5 del mismo capítulo 14 de 1 Corintios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Lo mismo en Números 11:29. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué dice esto? Bueno, no es que sea el más importante, no, pero si yo hablo en lenguas y no hay quien interprete, entonces ¿quién va a ser edificado? ¿La iglesia o yo? Yo. Exactamente. Exactamente. Por eso es que dice, ojalá que todos hablasen en lengua, sí, pero más que profetizar. ¿Por qué? Porque el don de profecía va a edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que habla para los hombres. Y cambio, el don de lengua, si no hay quien interprete, ¿para quién habla? Para Dios. Amén, así es. Vea qué importante también, dice que el profeta es equipado con don de revelación. Sí. Es aquí el equipaje que él carga. Él, además de caminar, direccionando los planes de Dios, también viene acompañado del don de la revelación. Dice la palabra de ciencia y de conocimiento, de discernimiento de espíritus, los cuales fluyen en él de forma continua y abundante. Vea qué interesante esta parte. Voy a ponerles un ejemplo para ir aterrizando un poco sobre espíritu de conocimiento. En Hechos 11:28 dice la palabra de Dios. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Aquí vemos el profeta cumpliendo su ministerio, pero aplicando el don de revelación. Estaba como anticipando a un pueblo lo que ya iba a acontecer, y es que dice, habría una gran hambre en toda la tierra. Sí. El profeta también dice ahí que dentro de tantas funciones que tenía el profeta en el Antiguo Testamento, dice que intercedía por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Y vemos el ejemplo cuando Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham dice que intercedió por su sobrino Lot. Entonces ahí vemos una de las funciones del profeta, interceder ante Dios, ¿verdad? Por el pueblo. Pero también tenemos otra
otra función muy importante del profeta y es el de denuncia, ¿verdad? Ahí entra lo que usted decía, el don de revelación, ¿verdad? Porque vemos el caso de Natán. De Natán, cuando David, el rey David, se quedó él muy calladito, se tenía su pecado bien guardadito, ¿verdad? Y vino a Natán, y él denunció el pecado y tuvo la valentía de hacerlo, aunque fuera el mismo rey, ¿verdad? Exactamente. Aquí podemos ver también a través de otro pasaje que quiero compartirles, y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 10, y dice: deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, y quisimos quizás tratar de profetas de otros nombres a los que comúnmente escuchamos, Sí. y este Ágabo era uno de ellos, y dice en el verso 11: quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, dice, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Ya aquí él estaba profetizando en un tiempo específico que iba a acontecer con Jesús. Entonces, aquí vemos que se está aplicando, digamos, algo en él. Se está hablando sobre la revelación y también del conocimiento, porque él estaba especificando con el ejemplo que se iba a hacer, de qué forma, que se iba a atar, cómo iba a acontecerse. Entonces, vean qué increíble y cómo ese don de profeta se manifiesta a través de todo lo que es equipado, ¿verdad? Con los demás dones que lo acompañan. Sí, así es. Tenemos el ejemplo también de profetisas. Vemos que no solo los varones, sino que tenemos algunos ejemplos de profetisas, y vemos en Éxodo 15, 19, 20, donde dice: porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Dice el 20: Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete ha arrojado en el mar. Eso es la explicación muy fácil cuando vimos que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, él pasó por tierra seca, mientras que venía el faraón siguiéndolo, y el agua se devolvió y terminó con los carruajes, el ejército, todos murieron. Ahí eso fue profetizado. También vemos el caso de Débora en Jueces 4 y 5. Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a pedir juicio. Entonces vea la función que desempeñaba esa profetisa, que de muy lejos venía gente a pedir juicio, y ella tenía esa función como profetisa. Tenemos también el caso de Ana en Lucas 2, 36, 39. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de la edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día.
con ayunos y oraciones, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, oigan, póngale cuidado a esto. Me dijo, ponle por nombre Maher Salal Has-Bas, y que significaba muy pronto habrá saqueo y destrucción. Qué importante esa función de las profetisas, porque también cumplían una misión muy importante en la sociedad de aquel tiempo y que hoy podemos, a través de ese tiempo, quizás se pueda dar de diferente manera, pero se dieron. Qué importante ese pasaje que nos compartía mi hermano en el verso 37, dice, y después de viuda, donde quizás muchas se quedan ahí en casa, dice que esta mujer a los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. ¿Ah? ¿Qué manera? O sea, ese don tenía que fluir en esa mujer. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a ser de profetisa para edificar el pueblo, para estar ahí, para acompañar, para ayudar, y nunca, aun a pesar de haber cumplido una etapa en su vida, ¿verdad? Con su esposo, con su casa, ella siempre estuvo dispuesta a continuar sirviendo para la iglesia del Señor. Bueno, vamos a entrar ahora sí. Vamos a entrar. Estamos haciendo como una introducción sobre las diferencias que existen entre el don de profeta y el don de profecía. Podemos decir que el don de profecía es una habilidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de un pronunciamiento ungido divinamente. Oiga, es algo que acontece de inmediato, no es algo que se tenía planeado, sino que acontece en ese mismo momento. La profecía entonces es una comunicación sobrenatural designada primordialmente para ayudar a los creyentes en el andar cristiano. Esa es su función principal. También podemos decir que la profecía es importante, aunque tengamos la palabra escrita. En la palabra de Dios encontramos versículos que hablan de lo que va a acontecer. ¿Y esto cómo funciona? Quizás podemos decir, ¿verdad? Hay una palabra de profecía, pero este don nos anuncia, aunque sea una palabra ya escrita, pero que trae también algo que se va a cumplir. Y también es importante, es edificante, es algo que nos va a bendecir muchísimo. Leo, hay algo muy importante en el don profético o la profecía, que dice que se da solamente cuando Dios habla con un mensaje específico, que bíblicamente trae 3 características, que es edificación, exhortación y consolación. Sí, algo, Leo y compañeros, e iglesia también, tenemos nosotros que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hablaba de sus secretos, de lo que Él iba a hacer a través de sus profetas. No había nada que Dios hiciera si no se lo revelaba primeramente a sus profetas. Entonces, la función, podemos decir, de la profecía en el Antiguo Testamento era revelar, predecir lo que iba a acontecer, ¿verdad? Lo que iba a acontecer. Pero en el Nuevo Testamento no es que cambia, y no es que ya no va a tener esa función de revelación, pero sí dice que en el Nuevo Testamento va a variar un poco. ¿Por qué? Porque más bien dice que va a declarar la verdad de Dios de una manera clara
radical y con autoridad. Wow. Vea qué interesantes esas tres palabras. De una manera clara, radical y con autoridad. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo voy a dar una palabra de profecía a la iglesia, o porque también puede ser para edificar el cuerpo de Cristo en general, pero también de tú a tú, personal. Entonces, en ese caso, para yo, digamos, de decir la palabra de Dios en esos tres principios, clara, radical y con autoridad, yo debo conocer la palabra de Dios, porque si no es así, ya yo voy a quedar flaqueando y no voy a hablar con autoridad la palabra que me ha sido revelada en ese momento. ¿Por qué? Porque yo tengo que ejercer el don de profecía con conocimiento de la palabra, ¿verdad? Amén. Amén, así es. También algo importantísimo es que el don de profecía provee revelaciones frescas, porque es algo que acontece inmediatamente. O sea, es algo que usted no se lo traía apuntado o que Dios le dijo, no, es algo que en el momento acontece. Se te reveló. Se reveló exactamente. Es algo reveló. ahí que acontece fresquitamente. También provee prioridades muy frescas. O sea, ante la necesidad que esté aconteciendo en el momento, ahí viene a traer, a cubrir esa parte. O sea, viene a priorizar la necesidad que está aconteciendo. También podemos definir entonces que el don de la profecía es un mensaje de Dios tan sobrenatural y tan específico como el don de lenguas y el don de interpretación, que era lo que hablábamos, sí. ¿verdad? Es súper importante. Dice, el don de profecía también lo podemos definir como el don de un mensaje sobrenatural que viene directamente de Dios en el idioma de la persona que habla y de los oyentes. O sea, viene con el paquete completo. Ese es el don de profecía. De hecho, porque la palabra a quien se da debe de entender lo que te está diciendo, porque si no, entonces, ¿cómo te va a edificar? Para que te edifique, tú tienes que hablar el mismo idioma de la persona a quien va dirigida. Amén. Exactamente, así es, amén. Dice que también la profecía se puede operar en varias maneras. Ojo aquí, hermanos que nos están viendo. Dice, puede ser que un predicador hable proféticamente en medio de un sermón, que él está hablando proféticamente en medio de un sermón. Pero puede ser que alguien en medio de la congregación hable a la concurrencia en un mensaje que en el idioma, digamos, que se está hablando. O sea, esto viene a traer un conocimiento parecido a la interpretación de lenguas. A veces Dios ungirá a un individuo para dar una profecía a otro individuo. A veces no es una profecía para todos, sino que específicamente para una persona que está ahí. Para una persona, sí. Es un sentido general también. Cada predicador ungido profetiza cuando predica. Sí. Es algo que acontece. Y esto a nosotros como sacerdotes también fluye ese don de profecía. Porque dice que ese don viene ¿para qué? Para ayudarnos, para bendecirnos, pero viene muchas veces para alinearnos, para exhortarnos, pero para enseñarnos. Entonces nosotros como sacerdotes ejercemos, y quizás algunos no saben, pero ese don empieza a fluir en casa, porque cuando estamos en casa familiarmente, quizás compartiendo, una palabra, cuando estamos compartiendo en familia o estamos hablando sobre temas que tienen que ver con lo nuestro de cada uno, Aconsejando. ahí estamos aconsejando, ahí ese don está fluyendo. Sí, y véale lo que dice 1 Corintios 14:3 en la Reina Valera. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora bien,
¿cómo podemos nosotros decir que se ejercen o se lleva a la práctica esos 3 principios que debe cumplirse en la profecía? ¿Cómo se exhorta? ¿Cómo se edifica? ¿O cómo se consuela? Qué interesante. Y dice que la profecía, o mediante la profecía, yo edifico a la iglesia, el cuerpo de Cristo, construyendo buenos cimientos de fe, buenos cimientos de doctrina básica. ¿Para qué? En ese caso, para aumentar la fe de la iglesia, para aumentar la fe del creyente, de la persona con quien yo estoy en ese momento hablándole, ¿verdad? También como, y aquí me llama mucho la atención, hermanos, en cuanto a la palabra exhortación. Y quizás en otro tiempo, y esto para mí me edificó mucho, aprendí mucho, y con respecto a la palabra exhortación. ¿Por qué? Porque antes yo escuché mucho decir, esa persona la exhortó el pastor, fue exhortada por los líderes, como un término como de regaño. Y no es así, no es así, porque vemos que la palabra exhortación, al ser, digamos, esta connotación de profecía, es de corregir. Dice, para corregir cuando nos estamos desviando del camino de Dios. También cuando se hace un llamado al arrepentimiento, cuando yo estoy evidenciando una mala conducta, que en este caso va a servir de tropiezo a las demás personas, sobre todo al nuevo creyente. Y también la exhortación va dirigida para afirmar la fe del creyente. Eso es muy, muy importante. Entonces, no es solamente ver la exhortación como un regaño, ¿verdad? Sino como un consejo, como un direccionar a la gente. Y consolar, bueno, del día a día, nosotros nos vemos expuestos al dolor, nos vemos expuestos al sufrimiento, y entonces mediante la profecía yo consuelo. Somos consolados. Somos consolados, definitivamente. Amén. También ha acontecido que hay predicadores que en determinado momento Dios les da una palabra, traen su bosquejo y empiezan ellos a predicar la palabra, pero en ese momento viene el don de profecía y en ese momento trae un mensaje específico. Quizás es algo que Dios le está diciendo para alguien específico o quizás para edificación de la iglesia. Y eso acontece, eso ha acontecido, eso ha pasado. Pues yo he tenido esa experiencia donde hay algo y usted cuando está hablando de un tema totalmente muy diferente, pero empieza a ser acompañado porque empieza a fluir, empieza a acontecer, algo empieza a pasar en el reino espiritual y eso empieza a traer edificación para aquella persona específica, pero también para el pueblo que se identifica con ese mensaje, porque eso tiene que ver muchísimo, ¿verdad? Aquí yo tengo un ejemplo donde dice el sumo sacerdote Caifás nos demuestra que es posible que Dios hable proféticamente por medio de alguien sin que aquella persona se dé cuenta completamente el hecho o sin que comprenda la profecía. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 49. Y leo para ustedes, dice, uno de ellos llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entiende que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús morirá por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos
Esto es en la Nueva Versión Internacional. Y aquí donde vemos, bueno, que está aconteciendo algo, donde él está anunciando de algo que va a acontecer, pero lo está diciendo de forma muy explícita, muy directa. Y eso es lo que nosotros podemos ver que aconteció en ese momento. Leo, ahí es muy, vea la siguiente parte, cuando habla de 2 de Pedro 1:21, que dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? O sea, es algo sobrenatural, como decíamos. Es algo que acontece. Y aquí también en Primera de Tesalónica, el apóstol Pablo, enseñándole a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 4, dice: cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Esto está en la Nueva Versión Internacional, que es una versión sencilla, práctica de entender. Pero hay un ejemplo, hermanos, que a mí me impacta muchísimo esa historia. Es un ejemplo maravilloso que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, donde se habla sobre la enfermedad y la curación de Ezequías en ese momento, que era el rey. Y lo leo para ustedes, dice: en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás. El verso 2 dice, oiga qué hermoso: Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. En el verso 3 dice que Ezequías decía: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que te he hecho lo que tú te agrada. Y Ezequías lloró amargadamente. Oiga, qué tremendo, porque Dios estaba dándole un mensaje a este hombre, ¿verdad? El que iba a morir. Vea qué tremendo. Es algo increíble donde el profeta llega a cumplir su ministerio, pero está dándole una palabra de profecía en ese momento, ¿verdad? Pero vea lo que cambia una palabra de Dios. O sea, Dios es en su amor tan misericordioso que él, al escuchar donde Ezequías ya sabía que no había más esperanza para él, que ya estaba quizás con una enfermedad terminal, ya estaba para morir, pero aquí él le hace recordar a Dios y le dice: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargadamente. Pero vea lo que dice el verso 4. Dice: no había salido Isaías del patio central cuando le llegó ¿qué? La palabra del Señor. Aquí el profeta aplicando el don de profecía. ¿Por qué? Porque es algo que aconteció en el mismo instante. Y aquí vemos de que el profeta, ya y le toca nuevamente darse vuelta, hermanos. Ya él iba saliendo. Ya él había cumplido con lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo: ve y dile a Ezequías que esto va a acontecer con él. Ya había una sentencia, por decirlo de esa forma. Definitivamente. Ya había una sentencia. Pero qué maravilloso es saber de que en el verso 5 dice que el profeta regresa y el Señor le dice: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor: Dios de su antepasado David ha escuchado su oración y he visto tus lágrimas y voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Verso 6: voy a darte 15 años más de vida
y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en mano del rey Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración de David, mi siervo. Wow. Sí, y qué importante es tener la convicción que fue Dios quien te habló primeramente con ese mensaje, y luego el mismo Dios viene y te da otro mensaje. Y dice, pero no es que ya me iba a matar, y ahora viene. Pero qué importante que el profeta sepa discernir y sepa tener certeza que es Dios quien le ha hablado en ese momento, que Dios le ha dado ese mensaje para una determinada persona o para la iglesia. Tener certeza. Ahí podemos ver que era un verdadero profeta. De hecho, Porque resulta que muchos no son como muy verdaderos. Y él atendió el llamado, la voz de Dios, y regresó. ¿Qué hubiera pasado si él desobedece? sí, no dudar de que es una palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Imagínense que si ese profeta hubiese dudado del mensaje, porque aquí vemos un mensaje que exhorta, da una sentencia, pero después cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque este hombre habló, empezó a negociar con Dios después que le dijo, bueno, es que vas a morir, prepárate, ¿verdad? Y este hombre empezó, oiga, el profeta seguro vino y soltó la palabra y dice, bueno, ya aquí cumplí, ya me voy, ¿verdad? Y da media vuelta y va saliendo, y dice que este hombre empieza a clamar, a orar, a decirle al Señor lo que él había hecho, a recordarle. Tengamos algo muy en cuenta, Dios todo lo sabe, ya Dios sabía, claro. Pero quizás estaba esperando de parte de Ezequías que pudiese sacar de lo más profundo de su corazón y decirle a Dios qué era lo que estaba aconteciendo. Sí. Y aquí vemos que hay una palabra de consuelo, después que exhorta, viene el don de profecía también trayendo consuelo, trayendo bendición, porque el Señor después le dice, no te preocupes, ¿verdad? No vas a morir, te voy a dar 15 años más, pero ese pueblo al cual tú estás dirigiendo, que tú estás gobernando, también los voy a bendecir. O sea, aquí vemos un ejemplo hermosísimo, porque se cumple algo así de momento, pero viene con bendición, no solamente para él, que era específica la palabra, sino que también incluye a toda esa nación. Toda esa nación. Sí, vean lo que dice, también ahí se habla de que toda profecía, que fue lo que él discernida y confirmada, porque él entendió y confirmó, ¿verdad? Es para glorificar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, porque todo, vea qué interesante, porque todo es en Él, por Él y para Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí no se escapa absolutamente nada, hermanos. Y eso es bonito porque, bueno, yo recuerdo, yo les comentaba antes de ingresar a la enseñanza, de que yo tuve una experiencia ahora que se acerca el tiempo del viaje para Colombia, lo que va a ser ahora el Congreso, que es el Sopla el Rúa, y es un tema que se las trae. El año pasado tuve la experiencia de ir al tema donde decía venir a las aguas, y mientras en todas las plenarias, por ahí me impactó muchísimo donde vi al doctor Motesi, un hombre de un testimonio increíble, con años de servirle al Señor con mucho amor. Pero ese hombre empezó a dar un mensaje y un pronto a otro empezó a dar palabra de profecía a través del don. Y él describiendo en ese mismo momento lo que para este tiempo iba a acontecer. Y muchas de esas cosas se vienen cumpliendo. Y Dios me traía al recuerdo eso. Hay muchas palabras que él soltó de parte de Dios y que se están cumpliendo. Estamos en un tiempo donde la iglesia está para cosechar lo que ha ido sembrando. ¿Y qué estamos viviendo en Oasis de Esperanza en este tiempo? Estamos caminando en una palabra profética que dice tiempo de cosecha.
y la palabra se está cumpliendo. Amén, amén, así Amén. es. Sí, Señor, así es. La palabra fue lanzada Exactamente. Amén. Para este tiempo. Para este tiempo. Amén. Para este tiempo. Qué glorioso, ¿eh? Qué glorioso. Y qué importante que nuestro pastor está en sintonía. Está en sintonía, ¿verdad? Este año, el año de la cosecha. Exactamente. Está fluyendo ese don en este ministerio y es importante porque viene a edificar. Amén. Ahora dice que la palabra del don de profecía también es importante, aunque haya palabra que ya está escrita. Vea lo que dice en Mateo 24:6. Dice la palabra en la versión Nueva Traducción Viviente. Le voy a compartir. Mateo 24:6 dice: oirán de guerras y de amenaza de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de los dolores de parto, que luego vendrán más. Hay algo también ahí que yo puedo rescatar también en otro apartado que dice que el don de profecía es un conocimiento sobrenatural sobre las personas o situaciones que están pasando. Eso es lo que acaba de decir usted. Y que no solo están pasando, sino que pasarán. Dice, y las que pasarán en un futuro. Dios quiere traer dirección, restauración, orden y consuelo a la vida de sus hijos a través de la palabra profética. Sí, amén. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Es maravilloso que ese don exista y que venga a edificar en la iglesia, José. Sí, sí, amén, así es. Y qué interesante, hermanos, y usted que nos está viendo, ¿cómo saber que una profecía es verdadera? Vemos el caso de el rey Ezequías, ¿verdad? Y la palabra que fue dicha por Isaías, su profecía. Y cuando él llevó la palabra a Ezequías, decir, bueno, mira, te quedan tantos días, te queda tanto tiempo que vas a morir, pero de repente Dios le da otra, y entonces se puede preguntar Isaías, bueno, ¿será que la primer profecía que se me dio no era verdadera? No, claro, sí era verdadera también, ¿verdad? Sí era verdadera. Lo que pasa es que Dios le dio al rey Ezequías un tiempo más, ¿verdad? En este caso, como usted dijo, de consolación y de bendición a toda la nación. Pero veámoslo a nuestros días. Cuando se suelta una palabra en la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo o individualmente para una persona, ¿cómo saber que una profecía es verdadera? ¿O cómo saber cuándo no es verdadera? Qué importante también. Ok, ¿cuándo una profecía es verdadera? Dice, cuando en la iglesia alguien profetiza, y el apóstol Pablo en el capítulo 14 nos instruye que pueden haber 2 o 3 profetas o personas profetizando, pues no necesariamente tienen que ser profetas, personas profetizando, pero dice que otros deben estar juzgando si esta es o no es verdadera. Y con base aquí van a juzgar la profecía, con base a lo que nos señala el apóstol Pablo también en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 3, cuando dice que la profecía debe de edificar, debe de exhortar y debe de consolar. Si esta profecía que se lanzó a la iglesia, si no cumple con estos 3 principios, lo siento, pero
no debe ser recibida. Número 1. Ok, número 2, la verdadera profecía dice que debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si se dice una profecía y esta no está de acuerdo a las escrituras, tampoco es verdadera y no debo de aceptarla. ¿Verdad que sí? Sí, por eso se dice que la palabra profética más segura es la Biblia y está fundamentado en 2 de Pedro 1, 19 al 21, de la Reina Valera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ok. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ok, vea lo que usted dice, y lo que acabamos de decir, que la profecía debe estar basada en la Escritura, ¿verdad? Así ¿Por es. qué? Porque ¿qué dice en 2 de Timoteo 3:16? Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. No hay excepción. No hay excepción. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, qué importante, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. ¿Ah? Hermano, escuchas, le resumo eso que dice José. Jamás una palabra profética va a contradecir la Biblia. Amén, amén. Nunca. Por eso aquí decíamos al inicio algo importante, el don de la profecía. Dice, la profecía es importante aunque tenga la palabra escrita. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Ahí está. O sea, no hay por dónde. O sea, es un manual en el cual trae preguntas y respuestas. ¿Y cuando una profecía es verdadera, Leo? Bueno, cuando viene inspirada, Además de eso, dice, cuando esta no se cumple, definitivamente es sí, falsa. Exactamente. Y veamos lo que dice en Deuteronomio 18:22. Dice así: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Qué tremendo, porque bueno, yo les contaba y en algunos momentos yo creo que a muchos nos ha pasado donde hemos dado palabra de profecía, ese don de nosotros ha fluido, Sí, amén. ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo cuando nosotros como sacerdotes estamos dándole o corrigiendo a uno de nuestros hijos, Amén. cuando estamos diciéndole hasta nosotros mismos, cuando ella viene y nos confronta, porque esa palabra fluye en nosotros cuando tenemos la humildad para reconocer que algo no estábamos haciendo bien. Sí. Entonces ella misma nos va guiando para cómo nosotros tenemos que ir caminando. O sea, es un tema enriquecedor. Amén. Es un tema que podemos aquí continuar hablando y compartiendo y aportando, y ahí en las redes todos los hermanos que continúan acompañándonos, es una bendición. Pero yo quiero invitarle a usted que nos está viendo de venir a un tiempo hermoso y maravilloso, que es el tiempo de las ofrendas y los diezmos.
Gloria a Dios por este tiempo de ofrendas y diezmos. Pero bueno, también decirles que todo lo que inicia tiene que ir terminando, ¿ah? Así es. Así es, Todo lo sí, que sí. inicia tiene que ir terminando, y hoy muy agradecidos porque el Señor nos ha permitido un tema tan amplio, el poderlo resumir, y usted pueda hacer sus apuntes y de ahí continuar aprendiendo lo que es el don de la profecía. Amén. Así que a forma así de resumen, yo voy a hacer un aporte de resumen mío Leo. de lo que a mí me pareció, Ok. y después ustedes hacen un aporte también. Antes de hacer el resumen, Leo, me gustaría saludar a mi hermana Yamilet Contreras. Claro que sí. Ella Yamisa. sí, siempre está con nosotros. Un gusto saludarte, Yami. Gracias por conectarte. Y no quiero dejar por fuera a mi amada esposa, que también nos está compartiendo con nosotros esta rica enseñanza. Espero que haya sido de gran edificación para todos nosotros. No sé si hay algún otro hermano que esté Yanori por saludar. Rosales de Enrique, saludarla. Ok, Saludos ahí excelente. también a Carlos Alberto Cedeño. Ahí está Carlitos. Carlitos. Muy bueno. También veo muy bien, aquí Carlitos. conectada a Yaxiri Céspedes. También nos está viendo Katia Bonilla. Saludos, Katia, gracias por acompañarnos. También veo que, bueno, ahí está José Rodríguez, Nuria Alvarado. ¿Quién más decía ahí? Ahí tenemos a María Roncancio. No sabemos, pero qué bueno que se haya conectado y nos acompañen esta noche. Muy bueno, agradecemos por el acompañamiento. Y bueno, yo voy a dar un pequeño resumen de lo que es este don de profecía. Yo puedo resumir entonces que es una comunicación sobrenatural designada primordialmente para ayudar a los creyentes en su andar en el Señor. Así, en forma resumida, puedo decir que es una comunicación sobrenatural, porque es algo que llega en el momento. Recordemos la enseñanza y el verso, el pasaje donde hablamos, donde había una sentencia para Ezequías. Sí. Pero en ese momento ese hombre vino y clamó a Dios. Y fue tanto de que Dios le dice al profeta: devuélvase, regrésese y dígale a Ezequías que voy a concederle quizás por lo que me ha dicho. Entonces es algo que acontece sobrenatural. Imagínense tener una sentencia casi que de muerte y después saber que Dios hace algo contrario. Sí. Es algo maravilloso. Entonces es una comunicación sobrenatural de parte de Dios para los creyentes del cómo caminar en el Señor. Qué importante, Leo, también a manera de resumen, pequeño aporte. La profecía no es para figurar, no es para que figure tal o cual persona, no es para decir, bueno, yo soy el único que puedo profetizar, sino que el apóstol o en la palabra nos insta a que todos podemos profetizar, pero eso sí, con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo, para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra. Tengo como pequeño resumen también que decir que el don de profecía puede desarrollarse a través de la oración y la comunicación con Dios. Al buscar su voluntad podemos recibir la revelación divina y ser guiados por el Espíritu Santo. La práctica de la profecía puede ayudar a fortalecer la fe y la unidad de la comunidad y puede ser utilizada para guiar a la iglesia en la dirección que Dios quiere. Gloria a Dios, así es. Es algo extraordinario lo que Dios hace a través de ese don, porque Él es el dueño de lo sobrenatural, de lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace, pero Él lo manifiesta a través de este don. Amén. Amén. Así que estamos agradeciendo a cada uno de ustedes que se han conectado para acompañarnos en este tiempo de enseñanza
en temas que nos edifican y nos bendicen el día a día. Así que a forma así ya de conclusión, ¿qué aplicación podemos hacer personal de esta enseñanza? Compañeros. Bueno, que al ser la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues nos permite crecer, que es lo que persigue la iglesia, que sus miembros, su cuerpo, su familia, sus miembros puedan cada día no estar estancados, sino crecer en el conocimiento. Y esto lo estamos viendo con estos ejemplos de los jueves que estamos estudiando prácticamente la Biblia y su contexto, que es un alimento para cada uno de nosotros, quien se dispone a recibirlo. Amén. Amén. No, exacto. José. No, para reafirmar más que todo, saber que todos podemos ejercer el don de la profecía para, como lo dije anteriormente, para la edificación de la iglesia, para la capacitación de los miembros, para ser, digamos, mejores, no para figurar, sino que para lo que es capacitar, edificar el cuerpo de Cristo. Y saber que no es algo exclusivo para uno, no, sino que todos podemos ejercer ese don y saber que puedo ejercerlo si yo tengo fe de que lo tengo. Amén. Amén, así es. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, les decía. Señor. Pero también en una aplicación de personal, debemos anhelar este don porque trae tantos, pero tantos beneficios para la iglesia y para nosotros mismos. Entonces, esto nos ayuda a gobernarnos a nosotros mismos para en el día a día, para nuestras vidas. Y yo quiero aprovechar en esta noche para todas aquellas personas que quizás se conectan por primera vez, quizás están escuchando un mensaje como este, pero en este tiempo Dios no hace a excepción de ninguna persona. Amén. Y yo quiero hacer un llamado de salvación, quiero aprovechar, quiero ser osado en Dios y desde ya poner en práctica este don de profecía, porque si yo lo motivo para que usted, dependiendo de su circunstancia, dependiendo de su situación, el don de profecía nos enseña en esta noche que Él viene a alinearnos conforme Dios quiere que nosotros caminemos. Amén. Así que yo le motivo en esta noche para que usted incline su rostro ahí donde usted está y que usted pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te damos infinitamente las gracias porque has traído conocimiento a nuestro corazón, pero hoy reconocemos que hemos hecho cosas malas a lo que tú querías que hiciésemos conforme al diseño que tenías preparado para cada uno de nosotros. Yo hoy quiero pedirte, Señor, que usted pueda decirlo así con convicción. Si usted no conoce del Señor, pero usted quiere que sus cosas empiecen a ser diferentes, que todo empiece a cambiar, es un tiempo maravilloso para que venga la salvación para usted y para su casa. Que usted pueda decir en esta noche: Señor, yo quiero que tú vengas a perdonar todos mis pecados, pero también quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador mío, y a partir de hoy quiero caminar conforme al propósito en el cual tú me trajiste a este mundo. Así que, Señor, hoy te doy gracias y Amén. Te pido, Dios, que tú, Señor, tomes control de todas mis necesidades y me enseñes a caminar como tú quieres que camine de este tiempo en adelante. Amén. Así que pasamos en tiempos así muy rápido. Vamos a compartir algunos anuncios y vamos a invitarle para que cultos los sábados en Jicaral a partir de las 6 de la tarde. Así que si usted por una u otra cosa está cerca de Jicaral
o quiere congregarse y no tiene dónde congregarse, Oasis Jicaral da servicio los sábados de 6 p.m. en adelante y los domingos en Casa Oasis Nandayure a partir de las 8 de la mañana, donde siempre hay una palabra que viene a edificarnos, que viene a fortalecernos, a bendecirnos y a ayudarnos a caminar en el día a día, porque aquí se camina en ese don de profecía también. Así que quedamos despedidos, sino antes pues que podamos tener la bendición, a como lo hicimos al inicio, el podamos despedirnos de todas estas personas que hoy nos acompañaron durante esta hora y media. Es recordar que hay academia. Mañana en Jicaral y el sábado en Nandayure. Sí, señor. Y que también mañana los varones tenemos un matutino que nos conectemos porque realmente son muy importantes y es de bendición. Bueno, así que compañeros, entonces agradezco a Dios por sus vidas, Amén. a estos compañeros de milicia que tengo aquí a cada uno a mi lado. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que se conectó, y así que le esperamos el próximo jueves para que continúe conectándose a partir de las 7 de la noche, jueves de enseñanza en temas que nos edifican para el día a día. Que Dios les bendiga. Amén. Así sea.